No, bueno, o sea, un poco lo que venimos reiterando a partir de las consultas que hemos tenido sobre estas últimas medidas es remarcar que en realidad lo único que se hace con esto, con esta emergencia que salió últimamente, son prórrogas de pago. O sea, no hay ningún tipo de exención impositiva, sino son prórrogas de pago. O sea, te transfieren la deuda a 3 o a 6 meses de acuerdo a los vencimientos. Y en realidad esto no tiene nada de solución. Lo único que hacemos es seguir acumulando deuda en una situación en la que el sector no va a tener una recuperación de acá a 3 o a 6 meses, porque la verdad es que, primero, que es el tercer año consecutivo que venimos acumulando de un problema de sequía. Claramente esta última campaña fue mucho más drástica y mucho más marcada, y creo que va a ser mucho más grave que las anteriores, claramente, pero no va a tener una recuperación pronta como para poder recuperarse y a enfrentar todas las deudas impositivas que son las que está dando prórroga el Estado, porque además va a tener un montón de otras obligaciones que cumplir, como refinanciación de deudas privadas, o sea, todo lo que es pago de insumos, créditos bancarios, créditos privados de maquinarias, de compra de hacienda, de un montón de insumos. La verdad que, o sea, va a ser un año muy, muy complicado, porque el sector productivamente está realmente muy mal, y no va a haber producción, y eso se va a ver reflejado directamente en los ingresos de divisas a nivel nacional, y además se va a ver reflejado también en todo el sector, en el interior productivo del país, porque no va a haber una situación económica en la que va a repercutir en todas las ciudades del interior directamente. Aparte de la sequía, de la falta o la menor producción que va a haber, hay productores que ya no quieren cosechar también, ¿no? Es que hay muchas situaciones en las que no es imposible cosechar, porque hay que seguir invirtiendo, seguir poniendo plata de alguna manera, pagando un servicio como una cosecha, o bueno, quien tenga maquinaria propia, seguir gastando en insumos, o sea, en gasoil, en máquinas, en cubierta, en repuestos, para levantar algo que realmente no vale ni el costo que tenés de cosecha. Entonces, sinceramente, no vale la pena. Lamentablemente, ¿no? Porque el productor lo que más quiere es poder producir y cosechar, pero no vale la pena. Y en los casos donde se coseche, lo que se pueda cosechar, así mismo, o sea, el Estado se sigue llevando entre el 60 y el 70% de lo que uno cosecha, porque no es de la ganancia, es de lo que uno cosecha. O sea, hoy los problemas mayores que está afrontando el sector es la brecha cambiaria y la presión fiscal. O sea, es grandísimo. Ya te diría que, bueno, este año, sumado a la situación, digamos, trágica que fue el clima, pero después hay dos factores fundamentales, que son la brecha cambiaria, que perdemos totalmente competitividad en todo, y después la presión fiscal. La presión fiscal es impresionante. O sea, es una cosa que es imposible seguir trabajando de esa manera. Ahora, ¿por qué crees que los políticos no entienden esta situación? ¿No entienden o no quieren entender? No, yo o creo quienes que manejan la economía, ¿no? Porque quizás los políticos tienen una visión de lo que quieren hacer, después los especialistas les dicen otra, no sé cómo es. No, me parece que hay diferentes situaciones. Hay algunos que sí lo entienden, pero bueno, o sea, no están dispuestos a ceder de alguna manera, Claro, en esas situaciones, y hay otros que realmente creo que hay mucho desconocimiento a nivel general, y en los casos donde lo entienden realmente, o sea, siempre lo han usado como, o sea, ha sido una actividad de extracción permanente del Estado para vivir de los recursos de los privados. Pero llega un momento en que, cuando tenés una situación inesperada como esta sequía grave que se nos dio, realmente ahora lo que va a pasar es que no va a haber recursos. O sea, no va a ser una cuestión de claro. querer o no querer, o estar de acuerdo o no estar de acuerdo en el aporte fiscal. No va a haber para aportar, y ahí van a entrar en una situación mucho más complicada, porque además es algo a lo que no están acostumbrados. O sea, normalmente viven de esos, o sea, de esos impuestos, claro. Y ahora no va a haber, porque la realidad es que ayer, por ejemplo, un informe que estaba, o sea, de la bolsa de Rosario, hoy en esta situación normalmente en el puerto de Rosario ingresan aproximadamente 2.000 camiones por día, y hoy están ingresando 200. O sea, eso es una realidad totalmente tangible y bien reflejada de lo que va a ser la producción, la caída en la producción. ¿Están manteniendo ustedes reuniones así con los
precandidatos, se ponen en contacto con los sectores, con las sociedades rurales cuando vienen a visitarnos. Hemos tenido algún contacto de precandidatos a distintos estratos, digamos, o sea, local, provincial, alguno nacional. Sí, nosotros hemos tenido alguna reunión, atendemos, o sea, creo que es parte de nuestras obligaciones, digamos, tener diálogo con todo el mundo. Lo que pasa que sinceramente muchas veces lo que creemos es que es como que uno repite y dice lo que el sector está viendo realmente en el terreno, y después cuando hay que llevarlo a la práctica o les cuesta mucho o no lo entienden, o la situación realmente a veces es muy compleja, pero lo que nosotros no vemos son soluciones. Claro. En realidad vemos soluciones en nuestro sector y en un montón de otras cosas más. Pero hablando propiamente dicho del sector agropecuario, lo que nosotros no encontramos son soluciones. O sea, hablas, te escuchan, te atienden, te piden que los recibas, pero la realidad es que concretamente soluciones directas es muy difícil lograrlo. ¿Qué panorama? ¿Estuviste en Expo Agro? No. Este año no estuve en Expo Agro. ¿Pero qué referencias has tenido de No, esa o sea, creo que ahí hay dos. Porque ahí es como que hay dos también, miradas sí, bien diferentes. Creo que una es la parte del sector productivo netamente. Sí. Que bueno, la parte del sector productivo en Argentina, por suerte, siempre estamos a la vanguardia en cuanto a tecnología, en producción, en inversiones. El productor primario es un productor que va, cuando tiene una mínima condición favorable, siempre invierte, va para adelante, sigue produciendo, sigue queriendo crecer. En ese sentido creo que somos muy buenos de alguna manera. Y después, bueno, una parte más relacionada al sector político, justamente, sí, es que, bueno, nada, yo creo que van a sacarse una foto, a lograr decir que se acercan al sector. Algunos realmente lo hacen con convencimiento, y hay otros que sabemos que van únicamente porque les sirve sacarse la foto y decir que estuvieron, pero después en el momento de sentarse y decir, bueno, a ver, el sector lo que necesita es esto, no tenés ninguna respuesta. En la práctica no se cumple. En la práctica no se cumple. Por ejemplo, un ejemplo bien claro es la ley de emergencia. La ley de emergencia, como recién bien decías vos, el tema de los anuncios nuevos, la ley de emergencia es una cosa totalmente, no tiene ningún sentido, ningún beneficio. Es algo que es únicamente para la tribuna, o sea, para decir, le dimos la emergencia, está bien, pero ¿cuál es el beneficio para el productor? El productor presenta la emergencia, te trasladan el pago del impuesto a 3 o a 6 meses. ¿No es cierto? Tirás la pelota para adelante. Estás en emergencia. Automáticamente, en cualquier banco, cuando tenés que refinanciar una deuda, además por la situación, no sos sujeto de crédito, porque te dicen, este está en emergencia, el productor, no es sujeto de crédito. O sea que muchas veces el productor prefiere no presentar el certificado de emergencia a presentarlo, porque tiene más prejuicios que beneficios. Entonces, como un certificado de indigencia. Exactamente. Entonces creo que si hay algo en lo que hay que trabajar, en esas cosas. Pero bueno, estamos hablando de pedirle a gente que trabaje cuando hace 4 meses que no sesiona el Senado. Entonces, bueno, no sé, es muy difícil. Creo que hay que empezar a dar el ejemplo mínimamente con por lo menos ir a trabajar y presentarse. En general hablo, en líneas generales. Clarísimo, Andrés. El panorama de aquí, digamos, meteorológico, acá lo hemos informado también, es que la Niña se va retirando, que se va a normalizar un poquito más que nada para fin de año, ¿no? Sí, la situación climática, como bien decías recién, va a tener aparentemente una desaceleración de la Niña, tendiendo a una normalización, pero estamos hablando de la primavera. Hoy, por lo menos en esta región, no están dadas las condiciones para sembrar, o sea, para que haya una siembra de fina, salvo en lugares puntuales. No hay acumulación hídrica en los perfiles, o sea que sería volver a arriesgar, tomar otro riesgo más con una deuda nueva en algo que posiblemente sabemos que nos vaya de vuelta mal. O sea que la siembra de grano fino en esta región seguramente sea muy baja o prácticamente nula, salvo que cambie drásticamente la situación. Hoy, para empezar a hablar de una siembra de grano fino, necesitamos por lo menos 150 o 200 milímetros en la zona para poder recargar perfiles y que no sea un riesgo demasiado grande, cosa que hoy los pronósticos no lo están dando. Entonces estaríamos empezando a hablar
de la primavera que viene, hay que Claro. pasar todo el invierno, y eso en la parte de agricultura. En cuanto a la ganadería, o sea, la ganadería vamos a afrontar un invierno sin reservas, cuando tuvimos un mal verano y un mal otoño. O sea, va a ser complejo también, va a ser una situación complicada. Mostrá de nuevo, Jimmy, esta imagen de la sequía de la NASA que muestra marzo del 2022 con marzo del 2023. Impresionante el Sí. cambio. Mirá lo que es. No, El la 8 de marzo situación, del- la situación es realmente crítica. Hay un informe que fue generado por el INTA local, junto con la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín, que donde, por ejemplo, la superficie de trigo en Junín, en el partido de Junín, ronda aproximadamente las 30.000 hectáreas por año. El año pasado, de las 30.000 hectáreas que se siembran normalmente, se sembraron solamente 16.000. Ajá. Y sumado a eso, el rinde promedio del partido de Junín es de 4.000 kilos por hectárea. Y el año pasado fue de 1.200. O sea, estamos en un 25% de la producción de lo que normalmente se produce. Eso sin trasladarlo hacia arriba y hacia abajo, dentro del Estado, o sea, tanto como por ingreso de divisas a nivel nacional y por coparticipación en lo que volvería a la región, ahí va a haber un déficit muy grande.